Acabo de ver A Quiet Place Day One, la tercera entrega de esta saga llena de suspenso y extraterrestres, en la que vemos los inicios de la invasión pero desde el punto de vista de la gran ciudad, Nueva York. ¿Podrá una de las ciudades más ruidosas del mundo sobrevivir a atacantes que escuchan todo? Así que después de llamar a los gatitos, gritar en la lluvia y 3 mini infartos, así me pareció A Quiet Place Day One. La saga de A Quiet Place ya tiene 3 películas contando esta, y siento que las 2 primeras fueron películas muy famosas que se volvieron clásicos del género. Esta saga entra en el género del terror. Obviamente son extraterrestres y obviamente es una invasión, un poco postapocalíptico. Checa bastantes cajas. La historia en sí y la forma en la que nos la cuentan también son muy muy originales. Y viendo el tráiler de esta película, el hecho de que era en Nueva York, el hecho de que eran otros personajes que a lo mejor no teníamos ese elemento de conocerlos como ya conocíamos a estos otros personajes de las primeras 2, pero los actores eran muy buenos, la acción se me veía increíble, el hecho de que era en Nueva York a mí me gusta mucho ese tipo de ciudades, sobre todo el hecho de que estas películas, las primeras 2, no las pusieron en un lugar alejado, en un pueblito, y luego todavía aún más alejado en casas de campo o en casas muy alejadas de la sociedad. El hecho de que esta película iba a ser en una ciudad inmensa, una de las ciudades más ruidosas y más llenas de todo el mundo, y con ver todos los edificios y los extraterrestres, las explosiones, todo. Estaba muy emocionado por ver esta película, y ahora que por fin la vi, no decepcionó. Es una buenísima película. Está muy perra. Para empezar, los personajes son muy interesantes. Como ya dije antes, la historia, la forma en que nos los cuentan y los personajes en realidad de las 3 películas. Y yo venía preparado para decirles específicamente por qué eran nuevos y por qué eran muy originales estos personajes, porque en realidad desde muy temprano en la película nos cuentan qué hace estos personajes únicos. Pero luego me puse a pensar que aunque lo digan muy al principio de la película, es un poquito spoiler, y prefiero no decirles para que ustedes vayan a esta película, porque en realidad el tráiler no tienes idea de cómo son estos personajes, no te lo dice el tráiler. Entonces prefiero no decirles y que ustedes vayan y lo averigüen. Ya saben cómo soy, me gusta decir lo menos posible de la historia, sobre todo cuando es algo que les ayudaría a disfrutarla más. Pero sí, sobre todo el personaje de Lupita Nyong'o es muy original, muy interesante. Y el personaje también de Joseph Quinn, que sí les puedo dar un poquito de su historia, porque es un poquito más... Esto sí lo vemos en el tráiler y además no es tan spoiler. Este es un personaje que es muy miedoso. Es un joven que vino de Inglaterra a los Estados Unidos, a Nueva York, a estudiar Derecho. Entonces él es nuevo ahí y justo pasa esto y está solo, no tiene a nadie, no conoce nada de la ciudad, y se encuentra con este personaje de Lupita Nyong'o y ve que ella no tiene miedo, ve que ella es fuerte, ve que ella está decidida y tiene cierta misión un poquito loca, que tiene... Todo esto tiene que ver con su personaje y con el hecho de por qué es así, de lo que les estaba hablando hace un poquito, que no les quiero decir porque siento que es un poco spoiler. Pero esta situación de Lupita Nyong'o hace que ella sea muy fuerte y que ella sea que no tenga tanto miedo. Entonces el personaje de Joseph Quinn ve en ella esa fuerza y como que se le quiere pegar y la quiere seguir, como que hey, déjame seguirte porque no tengo a nadie, por favor ayúdame. Y siento que es un contraste muy interesante porque estamos acostumbrados, si ya conocen a Joseph Quinn, probablemente lo conocen por Stranger Things, y ahí es un personaje un poquito miedoso en parte también, pero sobre todo para el final de su personaje es muy valiente. Entonces aquí en esta película verlo como un poquito más asustado es un poco... te saca de onda al principio, pero luego cuando lo ves interpretar a este personaje lo hace de maravilla. Entonces es muy interesante. También tenemos al personaje de Henry, que sale en la película número 2. Es este señor que es como el líder o uno de los líderes de esta como isla donde van nuestros personajes, la niña y el personaje interpretado por el ganador del Oscar, Oppenheimer, en persona. Y ahí conocen a este personaje y aquí aparece en esta película también, y es interesante. Desde el tráiler lo vemos, ya sabíamos desde antes que iba a estar aquí, no sabíamos exactamente cómo iba a ir su historia en esta película, pero obviamente sabemos cómo iba a terminar si ya vieron la segunda. Pero sí, no esperen verlo mucho, por cierto. Aquí lo que pasa es interesante, sí nos da un poquito más de atención a su personaje, pero en realidad es muy poco. Pero
bueno. Y en general Lupita y Joseph hacen un trabajo increíble con sus personajes y su actuación aquí de maravilla. También tenemos a Alex Wolff, que es este niño de la película de Hereditary. Esta es una de mis películas favoritas de terror. Siento que es de esas películas que sí dan miedo, de las pocas que existen, que están muy bien hechas, y siento que él hace un trabajo excelente ahí. Entonces estaba muy feliz de verlo aquí, pero en realidad casi no hace nada, y lo poco que hace no es muy bueno en realidad. Un poco decepcionante, pero está ahí, y eso me gusta. Hay un gato en esta película que se roba también mucho de la película, mucha importancia, y siento que o lo vas a amar o lo vas a odiar, ya que vean van a entender por qué, pero en general este gato salva muchas veces a la película y a las situaciones en las que están nuestros personajes. Pero sí, definitivamente es una causa de suspenso, entonces puede que haya gustos variados con este gato. Y los aliens obviamente están de regreso y hay ciertas escenas, aquí hay ciertas cosas que hacen. Nada nuevo en realidad, pero lo que hacen es muy muy padre. Obviamente son los causantes de todo el terror, de todo el suspenso, de las explosiones, del caos en la ciudad de Nueva York. Muy muy padre las escenas con los aliens. Siempre que está el alien es increíble. Lo único malo, tengo que decir, es una de las pocas, si acaso a lo mejor la única cosa mala de la película, es que no tenemos nada o mucho nuevo de estos aliens. En realidad es lo mismo, no te explican casi nada. En realidad te enseñan cómo pasan las cosas en el principio, pero en realidad no te explican cómo, por qué o más de estos aliens. Entonces si quieres un poco más de explicación de estos aliens o por qué están ahí, no la vas a tener. Añaden una cosita o dos acerca de los aliens que es nueva, pero en realidad es, repito, no te la ponen muy fácil de entender, entonces puede que hasta te la pierdas. Pero el hecho de que estén los aliens en Nueva York, en una ciudad gigantesca como esta, con tantos edificios y tan urbana, es súper interesante ver cómo hacen los destrozos y cómo combinan estas dos cosas, los aliens con esta ciudad. Y me gustó mucho que utilizaron elementos, son cositas así interesantes que utilizan como en la primera película, que sabemos que pueden hablar los personajes cuando están en una cascada porque el ruido blanco del agua bloquea el sonido de las voces porque es más alto. Y utilizaron unas cositas así con los truenos, con la lluvia. Muy, muy interesante. Me pareció súper cool que hicieran eso. También al principio de la película empieza con una frase que dice: la ciudad de Nueva York reproduce 90 decibeles, que es el volumen de un grito constante, y me pareció súper interesante que empezaran con eso al principio de la película. Realmente pone el tono y es verdad, es una de las ciudades más ruidosas del mundo y tenemos monstruos que escuchan todo, que para sobrevivir tienes que estar calladísimo. Entonces me pareció muy bien que utilizaran eso al principio de la película. Y en esta película hay varios momentos en los que sientes que se te va a salir el corazón, de mucho suspenso. Pero en general, tú viendo el tráiler puedes pensar que esta película va a ser súper caótica. Repito, yo mismo, por el hecho de que son aliens en Nueva York, te imaginarías que esta es una película repleta de acción, pero en realidad no lo es, no es tan así. En realidad es una película con mucho drama, con mucha atención a los personajes y a su desarrollo. Y en realidad es una película con muchos sentimientos, muchas emociones, y es muy bonita visual y, repito, emocionalmente también. El paso de la película, el tiempo, se le puede parecer lento a algunas personas, menos acción de lo esperado, entonces puede ahí causar un poco de falta de satisfacción, pero repito, la película es buenísima. Y como dije al principio, tenemos personajes completamente diferentes, una historia completamente única, lo cual abre muchísimas posibilidades para otras historias. Realmente te das cuenta de esa oportunidad de poder hacer personajes de otras partes del mundo, otro país incluso, porque esta película sí son personajes diferentes y se siente diferente también en el hecho de que esta es una historia que tiene su inicio, su medio y su final. No se siente como algo que va a continuar como lo tenemos con los otros personajes de la 1 y la 2, y esto abre la posibilidad a infinidades de historias que puedes contar de diferentes personajes únicos e interesantes. El final de la película es épico, tiene una escena de acción de las mejores de la película. La ves un pedacito en los trailers, pero cuando pasa completamente desde el principio se ve mucho más increíble y la disfrutas muchísimo más. Y también en cuanto a la emoción del final, que es una secuencia un poquito larga y con varias partes, este final, cuando la vean van a saber a qué me refiero. Se siente maravilloso, es bonita,
sentimental y visualmente, y en cuanto hasta acción, tiene una buena acción al final. ¿Cómo se compara con las otras dos? Siento que muy parecido en un muy buen sentido, con personajes súper interesantes, una historia muy bien desarrollada y con mucha tensión, muy bien contada, y obviamente con esta invasión alienígena alrededor del platillo que le da emoción a esta comida. No sé por qué de repente estoy comparando esta película con comida, pero es algo bueno, como se pueden imaginar. Pero sí, las únicas diferencias más notables, aparte de lo obvio, es que aquí tenemos a personajes que están involucrados en una historia un poquito más compacta y que a lo mejor no hay tanto gore, no hay escenas tan sangrientas como en la primera película cuando pisa el clavo, o en la segunda cuando el niño cae en la trampa de osos. Aquí no tenemos eso, pero sí tenemos mucho suspenso, sí tenemos un poco de acción, sí tenemos explosiones, sí tenemos a los aliens al centro de todo y alrededor también. Y todo eso nos lleva a que esta es una película excelente. Me encantó verla, me divertí mucho y ya estoy planeando volver a ir a verla. Merece esa atención y merece ese cuidado a los detalles, así como los que hicieron la película le pusieron a la misma. Excelente película que no decepciona. Pero si me pareció a mí A Quiet Place Day One, dime a ti qué te pareció, si ya la viste, y si no, comenta si te dieron ganas de verla con este video. Muchísimas gracias por ver. Si te gustó, dale like y suscríbete para ver más, y si es así, espero verte en ese nuevo video al rato.